Listo. Salude y presente y que corroboren el audio que escuchen. Buenas tardes. Vamos a continuar con la clase que ayer quedó todavía pendiente. Por favor, si me confirman que me escuchan bien, les agradecería. Se escucha, doctor. Estamos bien, doctor. Ok, entonces vamos a continuar con la clase de anemia ferropénica. Nos quedamos en el laboratorio. Ok, gracias. Entonces nos habíamos quedado el día de ayer en el laboratorio de la anemia ferropénica y estábamos revisando lo que se va a encontrar o se puede encontrar en el hemograma de los pacientes que tienen anemia ferropénica. En relación a la serie roja o a los glóbulos rojos, vamos a encontrar en primer lugar como medida más resaltante la microcitosis, es decir, el tamaño en promedio de los glóbulos rojos va a tener un volumen corpuscular medio menor de 80, que es el mínimo normal. Entonces, vamos a llamar cuando el BCM es menos de 80 a los glóbulos rojos como microcíticos, por lo tanto habrá microcitosis, que es la característica de la anemia ferropénica. Ahora, el HCM o hemoglobina corpuscular media evalúa el color de los glóbulos rojos y el color de los glóbulos rojos está dado por la cantidad de hemoglobina que hay en cada glóbulo rojo. Lo mínimo normal es 27 picogramos, entonces los que tienen anemia ferropénica tendrán menos de 27 picogramos. Por lo tanto, en el hemograma lo característico es la microcitosis y la hipocromía. Otro dato interesante es el índice de anisocitosis, que en inglés es RDW y también está consignado en el hemograma llamado ahora automatizado. El índice de anisocitosis nos dice si hay variación en el tamaño, sobre todo de los glóbulos rojos, y en la anemia ferropénica existe anisocitosis. Vamos a encontrar glóbulos rojos de diferente tamaño. Entonces, el RDW en la mayoría de procesadores automáticos de hemogramas es hasta 14,5%. Lo encontraremos por encima de ese valor. Como otro dato adicional, podemos encontrar las famosas células en lápiz o en habano, que no son características de la anemia ferropénica, porque las podemos encontrar en otra patología que es la eliptocitosis hereditaria, pero se pueden encontrar. Entonces, lo característico, podríamos decir, es la microcitosis y la hipocromía. A nivel de los leucocitos, usualmente el número de los leucocitos está respetado. En algunas ocasiones puede haber leucopenia, sobre todo cuando el componente ferropénico está dentro de lo que se conoce como una enfermedad que es la hemoglobinuria paroxística nocturna, que es una anemia hemolítica adquirida, que en ella se pierde pues hierro a través de la orina y como consecuencia de ello hay anemia ferropénica secundaria. Allí podríamos encontrar leucopenia. En relación a las plaquetas van a ver en su número de acuerdo a la edad en que el paciente pues tiene en el momento del diagnóstico. En los adultos es frecuente la trombocitosis, es decir, las plaquetas por encima de 450.000. ¿Por qué? Porque en los adultos la causa más importante es la pérdida crónica. Caso de la mujer, la regla. Caso del varón, hemos dicho que el varón joven no es ferropénico. Y cuando es ferropénico, lo más probable, el 80% de patología está situada en el tubo gastrointestinal, por lo tanto debe ser sometido a una endoscopía alta y una endoscopía baja, porque el 80% se debe pues a una patología neoplásica, a carcinoma gástrico, adenocarcinoma de esófago o de colon. En el caso de los niños, la trombocitosis podría explicarse también por pérdidas si es que tiene un parásito, ¿no? Por ejemplo, un parásito hematófago que le va a consumir la sangre. En los niños también puede haber una tendencia a la trombocitopenia, máximo en el 28 hasta 30% de niños. Entonces, podríamos decir que el hemograma característico de la anemia ferropénica en un niño es la presencia de microcitosis e hipocromía con recuento plaquetario normal. En cambio, en el adulto
vamos a encontrar una anemia microcítica hipocrómica con trombocitosis reactiva. Miren ustedes que hasta el 75% de los adultos va a presentar trombocitosis como consecuencia de la pérdida crónica microscópica. Ahora pasamos a la siguiente diapositiva. El metabolismo del hierro, que se estudia pues en el suero, vamos a encontrar que el hierro sérico, que es el hierro que circula solo en el suero de nuestro organismo, estará disminuido. La capacidad de saturación o de unión de transferrina, la transferrina hemos dicho que es la proteína que transporta el hierro y que normalmente debe estar saturada en la tercera parte de su tamaño. Como no hay suficiente hierro para saturar esa tercera parte del tamaño de la transferrina, la capacidad de saturación estará incrementada, porque hay menos hierro que satura la proteína. En cambio, la saturación de la transferrina, como repito, hay menos hierro que satura la proteína, está disminuida, que son las características en relación a esta proteína transferrina, que es la proteína pues, que por, digamos, excelencia, transporta el hierro. La prueba de oro, sobre todo en los niños, es la determinación de la ferritina sérica. La ferritina evalúa, como hemos visto el día de ayer, los depósitos móviles de hierro. Y la ferritina debe estar disminuida. Según la Organización Mundial de la Salud, para países como el nuestro o países de tercer mundo, la ferritina se considera normal por encima de los 30 microgramos. Una persona en Perú, en Argentina, en Colombia, que tiene una ferritina menor de 30, tiene un componente ferropénico, ya sea con anemia o sin anemia, porque ayer hemos dicho que hay disminución de la ferritina sin anemia, que es una fase previa a la anemia ferropénica. Entonces, la prueba de oro para el diagnóstico de la anemia ferropénica es la determinación de ferritina sérica, que debe estar disminuida, ¿no? En poblaciones de alto riesgo, como es el caso de Perú, la ferritina se considera normal por encima de 30 picogramos. Entonces, hierro sérico bajo, capacidad de saturación de la transferrina incrementada, porque no se puede saturar la tercera parte del tamaño. La saturación de la transferrina estará disminuida y la ferritina sérica, que es la prueba de oro, estará muy disminuida. Aquí les muestro un aspirado de médula ósea, en donde el objetivo de esta figura que muestro es ver los depósitos de hierro fijo, que hemos dicho que se llaman hemosiderina. Hacia la izquierda dice hemosiderina normal, hacia la derecha hemosiderina ausente. La hemosiderina normal vendría a estar representada por el color que está entre el color esmeralda o verde, ¿no? Y además, la otra característica es que este color se ve homogéneamente distribuido, no hay espacios vacíos. Eso sería una hemosiderina normal. Obviamente que no hemos aspirado o no le hemos realizado un mielograma o aspirado de médula ósea a una persona normal para mostrarles cómo es una hemosiderina normal, sino se trata pues de un paciente que tiene una anemia megaloblástica y por lo tanto el hierro está normal o incrementado. En cambio, en la anemia ferropénica, la primera fase es la ausencia del depósito fijo de hierro, ¿no es cierto? La hemosiderina debe estar ausente. Esto se llama espícula, que es donde se acumula el hierro, y ven ustedes que está totalmente vacía, que es la característica o la definición por excelencia de la anemia ferropénica. Ausencia de los depósitos de hierro. Hemosiderina ausente, sinónimo de anemia ferropénica si es que hay anemia en el hemograma. Hemosiderina normal en una persona que no tiene anemia. En relación al tratamiento, la Organización Mundial de la Salud dice que el mejor tratamiento es a través de la vía oral. ¿Por qué? Porque imita lo fisiológico, es decir, el hierro con los salidos ingresa obviamente por nuestra boca. Entonces, la Organización Mundial de la Salud da
las cantidades de hierro como hierro elemental, no como sal ferrosa, sino como hierro elemental, de acuerdo a la edad y al valor de hemoglobina. El valor de hemoglobina crítico es 10 de hemoglobina. Cuando la persona tiene 10 o más de hemoglobina, la capacidad que tiene nuestro organismo de absorber el hierro está normal. Y lo normal es que podemos absorber 10% del hierro que consumimos. Cuando la hemoglobina está por debajo de 10, nuestro organismo es capaz de absorber más cantidad de hemoglobina. Entonces, en una anemia severa, que es más de 8, el organismo absorberá más hierro del 10%, que es lo normal. Por lo tanto, cuando la hemoglobina es menor de 10, debo dar 200 miligramos de hierro elemental. Por si acaso, el sulfato ferroso tiene solamente 60 miligramos de hierro elemental. Por lo tanto, si yo quiero dar 200 miligramos, al menos tengo que dar entre 3 a 4 pastillas al día para poder completar los 200. Cuando llego a 10 de hemoglobina, bajo a lo mínimo, que es 100 miligramos de hierro elemental por día. Por lo tanto, debo dar 2 tabletas, no una sola, porque una son 60. Estoy haciendo la extrapolación con el sulfato ferroso porque es la sal o es el medicamento que la Organización Mundial de la Salud preconiza como tratamiento ideal para la anemia ferropénica. El problema del sulfato ferroso es que es poco tolerado, sobre todo por las mujeres y por los niños, que son pues población de alto riesgo para anemia ferropénica. Ahora existen otros hierros que son más nuevos, que inclusive se pueden ingerir después de los alimentos, y eso lo cuento cuando termine de explicar las dosis. En el caso de los niños, se tiene que dar por kilo de peso. Entonces, las dosis van de 3 a 5 miligramos por kilo por día. Entonces, ¿cuándo daré 5? Cuando el niño tiene menos de 10 de hemoglobina. Hasta que llegue a 10, entonces bajo la dosis a 3 miligramos por kilo por día. El objetivo del tratamiento, me olvidaba, tiene dos parámetros. Primero es la normalización de la hemoglobina. ¿En cuánto tiempo consigo normalizar la hemoglobina? En 2 a 3 meses. Y luego debo normalizar los depósitos de hierro, es decir, tener una ferritina normal. ¿Y en cuánto tiempo consigo tener una ferritina normal? En 2 a 3 meses adicionales. Por lo tanto, el tiempo total del tratamiento de la anemia ferropénica fluctuará entre 4 a 6 meses. ¿Ok? Por eso acá bien dice hasta 4 o 6 meses, que vendría a ser el tratamiento ideal. Después de 3 meses le vuelvo a pedir un hemograma para ver si es que la hemoglobina ha descendido, y le doy ferritina. Si la ferritina y la hemoglobina han descendido, vuelvo a instalar el tratamiento. Entonces, repito, dosis de adultos 100 a 200 miligramos, dependiendo del valor de la hemoglobina. Cuando la persona tiene menos de 10 es 200 miligramos por día. Cuando tiene 10 o más es 100 miligramos por día. ¿Cuánto tiempo? Entre 4 a 6 meses, para cumplir con los dos parámetros importantes: la normalización de la hemoglobina y la normalización de los depósitos de hierro. En el caso de los niños es de 3 a 5 miligramos por día, y también 5 miligramos daré cuando tiene menos de 10 y 3 miligramos daré cuando tiene 10 o más de hemoglobina, también por 4 a 6 meses, y luego hacer un seguimiento a ambos a los 3 meses para ver cómo se encuentra la hemoglobina y cómo se encuentra la ferritina. Les decía que ahora contamos con sales nuevas o con medicamentos nuevos, como es el hierro polimaltosado. Primero, que el hierro polimaltosado es un hierro de tercera generación y que se puede ingerir inclusive con estómago lleno, sin que se altere la capacidad de absorberlo. El hierro polimaltosado entonces tiene la ventaja de que se puede absorber con estómago lleno, que no tiene el sabor tálico que tiene el hierro
que está constituyendo parte del sulfato ferroso, y lo que sí ocasiona, como el sulfato ferroso, es el estreñimiento. Todos los hierros se estreñen. El sulfato ferroso viene en gotas, en jarabe y en tabletas, como el sulfato ferroso, ¿no? Entonces, las tabletas vienen de 100 miligramos y en una gota hay 2.5 miligramos por gota. Y en base a eso calculo la cantidad de gotas que le debo dar a un niño pequeño. El tratamiento obviamente también va a fluctuar entre 4 a 6 meses. La vía parenteral, ¿cuándo debo utilizar la vía parenteral? Cuando la vía oral no puede ser utilizada. Y las contraindicaciones de la vía oral son 3. En primer lugar, cuando hay sangrado digestivo activo. Por ejemplo, el paciente tiene una úlcera o tiene alguna lesión a nivel del tubo digestivo. ¿Por qué? Porque el hierro es irritante y puede ocasionar más sangrado. Segundo, cuando por alguna razón la persona no tiene duodeno, porque hemos dicho que el 80% del hierro se absorbe en el duodeno. Por ejemplo, en una operación donde hay una derivación BIROC 1 o BIROC 2, donde no está presente el duodeno. Y la tercera es cuando la persona tiene colitis ulcerativa, porque el hierro oral desencadena más cuadros de diarrea. Entonces, en esas 3 situaciones que son contraindicaciones absolutas para el uso de las sales ferrosas o medicamento de hierro contenido en la vía oral, tendré que echar mano de la vía parenteral. La vía parenteral de elección es la vía intravenosa. Entonces, en 1987, Ganzoni, un investigador, calcula o crea esta fórmula que nos dice la cantidad de ampollas de hierro que le vamos a aplicar a una persona. Entonces, la fórmula de Ganzoni dice, hierro en miligramos es la cantidad de hierro en miligramos que voy a necesitar de acuerdo a esta fórmula. La hemoglobina ideal es a donde yo quiero llevar a la persona. Si es una mujer, lo mínimo normal es 12, entonces mi hemoglobina ideal en caso de una mujer adulta será 12. Si es un varón, 13. Menos la hemoglobina real, que es la hemoglobina que tiene esa persona en ese momento. Supongamos que tiene 8 y que siendo una mujer pesa 60 kilos, por lo relativamente sencillo. Por este valor 2.2, ¿qué es? Expresa este valor de 2.2, el volumen plasmático, más los depósitos de hierro. Hemos dicho que los adultos tienen 1000 miligramos de depósitos de hierro y los niños deberían tener 500. Con esta fórmula entonces estoy corrigiendo la anemia y repletando los depósitos. Entonces, si yo hago el cálculo, sería 12 menos 5 por 60 por 2.2 más 1000. Más o menos me sale alrededor de 1900 y algo. Entonces, ese 1900 lo debo dividir entre 100. ¿Por qué? Porque una ampolla del hierro sacarato, que es el hierro que utiliza el Salud y el Minsa como hierro intravenoso, tiene 100 miligramos de hierro. Entonces, en base a eso voy a calcular las ampollas. Supongo que redondeándolo voy a tener 2000 miligramos de hierro que voy a necesitar. Lo divido entre 100 y me salen 20 ampollas. Según lo que está prescrito, lo ideal es aplicar 2 ampollas por día. O sea, 200 miligramos por día. Si ustedes gustan, lo pueden hacer diariamente hasta completar las 10 ampollas, por lo tanto, las 20 ampollas, perdón, por lo tanto serían 10 sesiones. O si ustedes quieren, lo pueden aplicar 3 veces por semana o 4 veces por semana, de acuerdo a la disponibilidad de tiempo de la persona, ¿no? Pero lo importante es eso, calcular la cantidad de ampollas. Entonces, lo que yo obtengo son los miligramos de hierro que hemos dicho, 2000, y como yo sé que una ampolla tiene 200, para saber la cantidad de ampollas divido los 2000 entre 100 y me salen 20 ampollas que debo distribuirlas pues entre 5 aplicaciones, o perdón, 10 aplicaciones para que sean las 20. Ustedes ya verán si lo dan diariamente
o si lo dan pues interdiario o 3 veces a la semana, de acuerdo a la disponibilidad de tiempo del paciente y también del lugar donde se va a aplicar. Lo ideal es que sea en un lugar donde haya un médico. ¿Por qué? Porque el hierro sacarato, que es el hierro endovenoso, puede ocasionar alergia. Entonces tengo que estar pendiente de eso. Debo diluir las 2 ampollas a razón de 100 centímetros cúbicos de cloruro de sodio por ampollas. Entonces las 2 ampollas las diluyo en 200 cc de cloruro de sodio y debo pasar, la velocidad de infusión es de 1 hora por ampolla. Como son 2 ampollas, estas 2 ampollas deben pasar en 2 horas, hasta que complete pues el total de las 20 ampollas. Bueno, con eso hemos terminado la clase de anemia ferropénica y ahora pasamos a la clase que compete al día de hoy, que es la anemia megaloblástica. El término megaloblástico viene del griego megalo, grande, y blasto, joven. ¿Por qué? Porque en la anemia megaloblástica las células van a ser grandes en la médula ósea y también en la sangre periférica y van a mostrar una alteración en su maduración. Entonces, la anemia megaloblástica está como está escrito acá en la diapositiva, ocasionada por una disminución en la síntesis del ADN. Por lo tanto, el objetivo blanco va a ser la célula. En anemia ferropénica era la hemoglobina la que no se formaba bien. En cambio, en anemia megaloblástica, célula hematológica. Como consecuencia del daño en el ADN, la anemia megaloblástica puede ocasionar destrucción de estas células que tienen un ADN patológico. Esta anemia megaloblástica se debe a la deficiencia de 2 vitaminas del grupo B, el ácido fólico o folato, que es la vitamina B9, y O, porque a veces están ausentes las 2 vitaminas o disminuidas, la vitamina B2, que se llama cobalamina. Entonces, estas 2 vitaminas del grupo B son cruciales para formar el ADN de la célula. Cuando falta una de ellas, el ADN que se forma es de pésima calidad. Las células crecen grandes y tienden a destruirse, ocasionando un cuadro hemolítico intramedular. Este cuadro hemolítico, cuando es central o medular, no se reconoce como hemólisis y se llama dishemopoiesis, porque destruye a las 3 líneas celulares. Me estoy refiriendo a los eritrocitos, a los leucocitos y a las plaquetas. Como consecuencia de ello, la anemia megaloblástica puede ocasionar pancitopenia. ¿Qué es la pancitopenia? La disminución de las 3 líneas celulares importantes. En el caso de la pancitopenia no importa la leucopenia, sino la neutropenia. ¿Por qué? Porque el neutrófilo es la célula que nos defiende enseguida de la agresión aguda. Por eso interesa más la neutropenia que la leucopenia. Decimos que la persona tiene neutropenia cuando tiene menos de 1500 neutrófilos por milímetro cúbico. Entonces, debo recordar que la anemia megaloblástica está considerada como una causa de una pancitopenia, pero macrocítica, porque las células van a ser grandes. Otro aspecto importante es que estas 2 vitaminas intervienen pues en la maduración de las células. Como consecuencia de la falta de una o de las 2 vitaminas, las células van a quedar detenidas en su maduración y se van a evidenciar cuando hacemos el aspirado de médula ósea como las grandes, con un núcleo inmaduro. Y debo recordar que la alteración se presenta en las 3 líneas celulares de la médula ósea. Otro punto importante es que el organismo trata de defenderse, que no está escrito acá, desafortunadamente, ¿no? Entonces, para tratar de, digamos, compensar este defecto que hace la médula ósea, trata de formar mayor cantidad de células, pero el ADN se forma en menos cantidad y de mala calidad. De tal manera que voy a ver células en división, células en mitosis, que es la otra característica de la anemia megaloblástica. Voy a ver células grandes con maduración detenida y células en división o en mitosis, que son los hallazgos que va a haber en la médula ósea, y eso lo vamos a ver un poquito más adelante
en un gráfico, como hemos visto la médula de la anemia ferropénica. Entonces, haciendo hincapié nuevamente en la fisiopatología de la anemia megaloblástica, ella es la expresión, como hemos explicado ya, de un trastorno en la maduración de los precursores de la hemopoiesis, no solamente de la eritropoiesis, ¿no? Debido a la falta de la cobalamina, que es la B12, y del ácido fólico, que es la B9, que como está escrito acá, son vitaminas esenciales para la síntesis del ADN de estas células. ¿Qué sucede en una hematopoiesis normal cuando no tenemos ningún problema? Las células que tienen la capacidad de duplicar su contenido de ADN, la mayor parte de su vida están en la fase G0 o de reposo. ¿Para qué? Para incorporar los nutrientes que necesitan y entrar en síntesis y duplicar su cantidad de ADN. Entonces, cuando ya la célula tiene todos los nutrientes necesarios, entra en mitosis o fase de síntesis o simplemente F, duplica el contenido de ADN y vuelve a la fase G0. Esa es la vida de las células hematopoyéticas. Entonces, esto es lo normal. ¿Qué sucede en la hematopoiesis normal? Que para tratar de compensar la falta de producción de ADN, el organismo prolonga la fase mitótica o fase S. Por eso es que voy a ver las células que, como hemos dicho anteriormente, están en división o en mitosis, tratando de duplicar el contenido de ADN y no en la fase de reposo. Entonces, la característica, repito, de la médula ósea de una anemia megaloblástica es que voy a encontrar las células grandes con núcleos inmaduros y en mitosis o en división, como vamos a ver un poquito más adelante en una fotografía. La consecuencia de todo este problema en relación al proceso madurativo de las células hematopoyéticas es que vamos a encontrar células grandes, viene de megalo y con cromatina reticulada, blástico o joven. Recordar que el trastorno es a nivel del ADN, por lo tanto, la hemoglobina se sintetiza de manera normal. Como consecuencia de ello, no hay alteración en ella y no habrá hipocromía. Entonces, la anemia megaloblástica será una anemia macrocítica y hipercrómica, porque la síntesis de hemoglobinas está normal. Causas de la anemia megalástica, más o menos las mismas de la anemia ferropénica. Ingesta inadecuada, cuadros de mala absorción, por ejemplo, en una persona que tiene diarrea, incremento de los requerimientos, caso, por ejemplo, del hipertiroideo o del paciente que tiene una neoplasia. El paciente que tiene un cáncer requiere gran cantidad de ácido fólico, porque el ácido fólico hemos visto que forma parte, pues, de la síntesis de las células. O cuando damos algún medicamento que bloquea la absorción del ácido fólico. Dentro de los antineoplásicos está el metrotexato, que compite por la tetrohidrofolato reductasa, que es la enzima que permite al folato, que ingresa con los alimentos y está inactivo, de convertirlo en activo para que se pueda absorber. O las sustancias que llamamos quimioterápicos, en el sentido de que la asociación de una sulfa con el trimetoprim, por ejemplo el Bactrim, el Ceptrin. Lo mismo, todos los anticonvulsivantes tienen este problema de la competición por la tetrohidrofolato reductasa. Por lo tanto, los pacientes que tienen epilepsia deberían recibir suplemento de ácido fólico para capear, pues, este problema de la absorción del ácido fólico, debido al uso, pues, de los anticonvulsivantes que tienen este mismo mecanismo de bloquear o de impedir la acción de la tetrohidrofolato reductasa. Sintetizando ya en la progenia, la falta de ácido fólico y o vitamina B12 altera la síntesis del ADN y se produce una menor conversión de este aminoácido uridina en timidina. Y se alteran los tripletes de aminoácidos. Y como les decía, los antineoplásicos y algunos fármacos como las sulfas, por ejemplo, inhiben
no inhiben la síntesis o la presencia de la enzima, sino la conversión en activa de la tetrohidrofolato reductasa, que permite que el folato que ingresa con los alimentos como inactivo se convierta en activo y vaya a formar normalmente las células que se producen en la médula ósea. ¿Qué síntomas específicos en relación a la deficiencia de estas dos vitaminas del grupo B voy a encontrar? Las vitaminas del grupo B mencionadas participan también como el hierro en los epitelios o en los tejidos de alto recambio celular, como es la piel. Entonces la piel, igual que la anemia ferropénica, estará seca, pero como las células que se forman en la médula ósea se destruyen, y eso hemos dicho que se llama hemólisis intramedular, hematopoiesis, vamos a encontrar que la piel tiende a tener un color ligeramente amarillento. Lo mismo a nivel de las mucosas y claramente a nivel de las escleras, que van a tener un cuadro de subictericia muy discreta. Lo que sí es llamativo es a nivel de la boca, la depapilación de la lengua, y eso se llama glositis atrófica. A diferencia de la anemia ferropénica, la glositis en la anemia megaloblástica se caracteriza porque la lengua será roja, rojo intenso, como vamos a ver en diapositivas. A nivel del intestino, como la mucosa está despulida y no hay vellosidades intestinales, puede haber diarrea crónica. A nivel del estómago habrá dispepsia o gases porque los pliegues gástricos están planos. Y un dato interesante es que la vitamina B12 participa directamente en la mielinización de los nervios, en la formación de mielina de los nervios, por lo tanto en la conducción del impulso nervioso. Cuando falta esta vitamina, se presentan los trastornos neurológicos, que son específicos de la deficiencia de B12. No se ven en la deficiencia de ácido fólico. ¿Y cómo me doy cuenta que la persona tiene un cuadro neurológico por deficiencia de B12? Primero, ella me da el síntoma. Y el síntoma consiste en la presencia de parestesias. Obviamente no me va a decir tengo parestesias, pero sí me dice tengo adormecimiento de las piernas y las piernas las siento muy pesadas, que es lo que manifiesta la persona. Entonces, ¿qué hace el médico? Buscar la alteración a nivel pues, del aparato neurológico. ¿Y qué hace? Busca los reflejos. Los reflejos están incrementados, que es lo más sencillo de buscar. Y el reflejo más sencillo de buscar es el reflejo a nivel de la rodilla, que estará incrementado. Entonces, la persona me da el dato o síntoma, la parestesia o adormecimiento de las piernas, y el médico, sea cual sea, puede buscar pues los reflejos, sobre todo el de la rodilla, que es el más sencillo y más fácil de ubicar y de encontrar, y lo encontrará incrementado, y eso se da por una degeneración combinada de la médula espinal, por desmielinización de los cordones posteriores y laterales de la médula ósea. Recordar que el trastorno neurológico solo se da en la deficiencia de B12, no se da en la deficiencia de ácido fólico. Aquí les muestro la lengua primero depapilada y luego intensamente roja. Otro dato interesante es que tanto en la anemia ferropénica como en la anemia megaloblástica, cuando hay depapilación de la lengua, la persona pierde el gusto y eso se llama ageusia. Dice, doctor, no siento el sabor de la comida. ¿Por qué? Porque no tiene papilas, no tiene papilas gustativas. Entonces, la glositis de Hunter es la lengua megaloblástica, que es básicamente una lengua depapilada, pero de un color rojo intenso o grosella, y que a veces se acompaña de aftas o lesiones con puntitos de pus a nivel pues, de la superficie de la lengua. Entonces, la glositis de Hunter es característica de la anemia megaloblástica, ya por ácido fólico o por deficiencia de B12. Habíamos dicho que por la destrucción de los glóbulos rojos a nivel medular podría haber una ligera subictericia. Y eso lo veo pues en las escleras de los ojos.
Ahora, ¿dónde encuentro al ácido fólico y la vitamina B12? La fuente del ácido fólico son todos los alimentos de origen animal y en los vegetales verdes. A diferencia de la vitamina B12. La vitamina B12 solamente se encuentra en los alimentos de origen animal, no está en los alimentos vegetales. ¿Dónde se absorbe el ácido fólico? Se absorbe en el yeyuno. En cambio, la vitamina B12 se absorbe en el ilion distal. ¿Cuáles son los requerimientos diarios de ácido fólico para una persona normal? 50 microgramos por día, y si tiene una mayor necesidad, por ejemplo, porque tiene un problema neoplásico o porque tiene algún problema, digamos, de una alteración en la piel, como es esta enfermedad, la psoriasis, en donde se pierde piel, puede llegar hasta 200 microgramos por día. En cambio, la vitamina B12 requiere menos cantidad, de 1 hasta 5 microgramos por día. Los depósitos, ¿dónde se encuentran? En los órganos y tejidos. Por lo tanto, es importante recordar esto, que es mejor no ser vegetariano. Yo no los obligo, ahora que está de moda, pues así como el tatuarse, que después va a desaparecer esa moda y van a tener que gastar un montón de plata en que les quiten los tatuajes, por eso mejor es no hacerlo. También está de moda, pues, las dietas vegetarianas o las dietas veganas, ¿no? Una mujer joven, como supongo las que están aquí en esta clase, no debe ser vegetariana. Primero, porque el hierro es de mala calidad. Y segundo, porque no hay vitamina B2. Entonces, deben pensar en esas cosas antes de decidirse algo, ¿no? O sea, cuando yo, como es algo voluntario eso de la dieta, entonces, antes de iniciar una dieta debo informarme de cuáles serán los pros y cuáles serán los contras, porque si los contras son más, no vale la pena. Además, que la mujer, supongo yo, querrá tener hijos. Entonces, querrá que su hijo sea normal. Y para que sea normal, debe comer alimentos de origen animal, para darle hierro de buena calidad y vitamina B12 también de buena calidad. ¿Qué voy a encontrar en el laboratorio de la deficiencia de ácido fólico o vitamina B12? En el hemograma tiendo a encontrar tendencia a la pancitopenia. Entonces, los glóbulos rojos voy a encontrar anemia y en relación al tamaño, el volumen corpuscular medio estará alto, más de 100 femtolitros. Es característico. Después las respuestas las voy a contestar al final, por favor, porque si no me pierdo, ¿ya? Ok. En relación al tamaño de los glóbulos rojos, cuando una persona tiene un BCM mayor de 120, es frecuente que esté en relación con deficiencia de ácido fólico o vitamina B2. Los cuerpos de Howell-Joly son restos de los ácidos nucleicos, y lo encuentro como si fuera una pequita de color azul o morado en el glóbulo rojo. A nivel de los leucocitos puede encontrar leucopenia, o sea, disminución del número de leucocitos, que hemos dicho que va de 4.000 a 10.000 actualmente. Pero lo más llamativo es que el polimorfo nuclear va a tener más de 5 lóbulos, y eso se llama poli o hipersegmentación de los polimorfos nucleares, y para que sea significativo debe ser mayor del 5% del recuento absoluto de los polimorfos nucleares. A nivel de las plaquetas, puede haber trombocitopenia, o sea, plaquetas menos de 150.000, pero lo característico es que las plaquetas sean grandes y ellas se llamarán macroplaquetas. Entonces, haciendo una abstracción de lo que vendría a ser el hemograma característico de una anemia megaloblástica, hemos dicho que mostrará tendencia a la pancitopenia macrocítica. ¿Ok?
ya una figura en donde se muestra un macro ovalocito, que es lo característico a nivel de los glóbulos rojos, glóbulo rojo grande pero ovalado, como está señalando la flechita. Y ven ustedes que no hay plaquetas, ¿no? Usualmente en un campo deben haber entre 10 a 20 plaquetas para que por lo menos al multiplicarlo por 10 me lleve entre 100.000 a 200.000 plaquetas, que se considera ya un recuento plaquetario normal. Acá también veo una célula roja grande, ¿no? Pero no es ovalada. En cambio, esta sí es característica, un macrovalocito. Este es un neutrófilo. Hemos dicho que los neutrófilos tienen normalmente entre 3 a 5 lóbulos. Si nosotros contamos la cantidad de lóbulos que hay aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Es un polisegmentado, que es característico en las anemias megaloblásticas, tanto por deficiencia de ácido fólico como por deficiencia de folato. No, por deficiencia de vitamina B12, perdón. Aquí se ve clarísimo un polisegmentado. Contemos los lóbulos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Otro polisegmentado. Que veo que hay menos de 10 plaquetas por campo, ¿no? Cuento. Estas son las plaquetas. 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, por ahí hay una pequeña, 9, ¿no? O sea, no llega a 10. Estas son las famosas macroplaquetas. Plaquetas grandes que a veces pueden ser inclusive más grandes que el glóbulo rojo, que se pueden encontrar en la anemia megaloblástica. No es necesario que se encuentren, pero si las encontramos estamos más seguros del diagnóstico, obviamente, ¿no? Ahora, al nivel de la médula ósea, si es que necesito hacer un aspirado de médula ósea, como el hierro no se usa porque la célula se forma y se destruye, más bien el hierro se va a ir acumulando. Entonces puedo encontrar a la hemosiderina o depósito fijo incrementado. La celularidad estará incrementada. ¿Por qué? Por acción de la eritropoyetina que produce el riñón. Para tratar de compensar la anemia, tanto en la anemia ferropénica como en la anemia megaloblástica, la eritropoyetina estará incrementada y estimula pues la producción de la serie eritroide. Y lo característico de la anemia megaloblástica es la célula grande y con un núcleo inmaduro, y eso se llama detención en la maduración. Desde el punto de vista sérico o desde el aspecto bioquímico, el folato lo puedo medir en el suero y lo debo encontrar disminuido. También el folato lo puedo medir dentro del glóbulo rojo y lo voy a encontrar disminuido. Y la vitamina B12 hasta ahora solamente se mide en el suero y debería estar disminuido. Entonces, si encuentro un folato disminuido y una vitamina B12 disminuida, significa que tiene una anemia megaloblástica mixta por deficiencia de folato y deficiencia de vitamina B12. La médula ósea, esto vendría a ser la espícula que muestra un color verde esmeralda, que es depósitos de hierro entre normal e incrementado.
Lo importante es que el hierro está depositado de manera homogénea, no hay espacios claros. Eso significa que el hierro está normal, y si el color es más intenso, a veces es de color celeste. Cuando es de color celeste está más incrementado y significa que no hay carencia de hierro. Bueno, esta es una visión general de lo que vendría a ser a menor aumento la celularidad en una anemia ferropénica o megaloblástica. Por estímulo de la eritropoyetina, la médula será hipercelular. Este es el tejido, digamos, hematopoyético, y estas son las gotas de grasa que debemos tener todos en la médula ósea. Obviamente la cantidad de grasa estará en relación a la edad. Pero en una anemia megaloblástica, por ejemplo, de una persona de 70 años, la médula ósea va a ser hipercelular, por el mecanismo que hemos explicado en el día de ayer, en la clase de ayer, ¿no es cierto? Que la eritropoyetina asume, pues, el afán de compensar este proceso, y que produce gran cantidad de serie roja, pero de mala calidad. Y esto es la médula ósea, donde muestro los megaloblastos. El megaloblasto es una célula de estirpe roja grande que tiene un núcleo de color rojizo que deja espacios claros y un citoplasma como trazado con un lápiz azul, bien delineado. Ese es el megaloblástico característico o típico. Entonces, eso sería la detención en la maduración en la serie eritroide o maduración megaloblástica. A nivel de la serie mieloide, ¿qué voy a encontrar? Los bastones grandes o gigantes, ¿no? Como estos dos. Esa es expresión de la detención en la maduración a nivel de la serie blanca o eritroide o mieloide. Acá, esta es la médula ósea de un paciente nuestro, donde muestro megaloblastos, la cromatina laxa, con el núcleo que ocupa casi toda la célula y el citoplasma como trazado con un lápiz o un plumón, color más o menos morado intenso, ¿no? Pero lo característico es la cromatina laxa que está en el núcleo. Acá encontramos nuevamente bastones grandes o gigantes. Una célula en mitosis, vean ustedes que el núcleo se está dividiendo igual que acá y está señalado con las flechas. Células en mitosis, que es lo que voy a encontrar en una anemia megaloblástica. Sí. Bastón gigante, también está señalado con flechas. Y acá se ve claramente también la cromatina laxa en el megaloblasto. Este es el megacariocito, que es la célula más grande que tenemos en nuestra médula ósea. El megacariocito que origina a las plaquetas. Entonces, el megacariocito en su núcleo eclosiona o se rompe y libera gran cantidad de plaquetas. Allí se ve que el megacariocito no está liberando plaquetas. Por lo tanto, hay un compromiso en su función. Y hemos dicho que una manifestación de anemia megaloblástica puede ser la trombocitopenia, debido pues al proceso de detención en la maduración. Este es otro megacariocito que tiene muchos segmentos o lóbulos en el núcleo, y eso se llama poliploidía nuclear,
que es otra evidencia de la maduración megaloblástica a nivel de la serie cariocítica. Vean ustedes que está formando una plaqueta muy grande como esta y no la libera. Entonces la poliploidía nuclear es la segmentación en demasía del núcleo del megacariocito. Ahora, un tipo de anemia megaloblástica que no es despreciable y que en nuestro país no sabíamos que era frecuente y que ahora lo hemos confirmado, es la presencia de la anemia perniciosa. La anemia perniciosa es una anemia megaloblástica de origen inmune que involucra a la vitamina B12. Entonces, cuando yo tengo una vitamina B12 muy baja, por debajo de 100 picogramos, eso me da la alarma o el campanazo para pensar que el paciente puede tener una anemia perniciosa. Entonces, en primer punto, una vitamina B12 muy baja, menos de 100 picogramos. Como hemos dicho que la naturaleza es autoinmune, debo demostrar la presencia de anticuerpos contra el factor intrínseco que permite la absorción de la vitamina B12 y se produce a nivel del estómago, o contra las células parietales gástricas, que son las que producen el factor intrínseco. Basta con que uno de los dos anticuerpos esté presente. Puede ser contra el factor intrínseco o contra las células parietales. Como consecuencia de la ausencia de las células parietales, la mucosa gástrica está atrófica y eso lo debo demostrar por una biopsia. Entonces le pido a mi colega gastroenterólogo que le haga una endoscopía y le tome una biopsia del estómago. Y encontraré gastritis crónica atrófica severa o atrofia gástrica. Y por último, el tratamiento es de por vida. Entonces, estos son los 4 criterios de anemia perniciosa. Primero, vitamina B12 muy baja, menos de 100 picogramos. Segundo, demostrar la naturaleza autoinmune a través de la presencia de uno de los dos anticuerpos contra el factor intrínseco y o contra las células parietales gástricas, la atrofia gástrica por biopsia gástrica, y el tratamiento es de por vida porque al no producirse el factor intrínseco, la vitamina B12 no se puede absorber. Entonces, el tratamiento tiene que ser de por vida y por vía oral. Ahora con las vitaminas B12 que se dan por vía sublingual, que van directamente a la vena porta y por lo tanto a la sangre, se puede. Antiguamente eso no existía y se tenía que dar el tratamiento a través de ampollas. Entonces, el tratamiento de la anemia megaloblástica, si es por folato, la Organización Mundial de la Salud dice que las dosis de folato son bastante extremas, ¿no? Porque va de 1 a 5 miligramos por día, por lo menos también 6 meses, porque igual que la anemia ferropénica, el objetivo es primero corregir la anemia y segundo repletar los depósitos. Entonces, la mitad del tiempo me sirve para corregir la anemia y la otra mitad para a repletar los depósitos que están ausentes. Pero, como dice acá, dependiendo de la causa. Por ejemplo, si la persona tiene una anemia hemolítica congénita, como una anemia drepanocítica, una esferocitosis hereditaria o una talasemia, el folato lo tiene que tomar de por vida, porque los glóbulos rojos se van a destruir siempre. En cambio, para la vitamina B12, como no sé si es que la va a absorber o no lo va a absorber, se toma el tratamiento como modelo dado por la Asociación Americana de Hematología, que utiliza la aplicación de ampollas, ¿no? Entonces, una ampolla que contiene 1000 microgramos de vitamina B12 por día, que puede ser durante 10 o 14 días, y eso se llama dosis de inducción. Y luego paso a una ampolla de vitamina B12 por semana hasta normalizar el nivel de hemoglobina. Y luego a una ampolla de vitamina B12 por mes, o sea, 1000 microgramos, durante 6 a 12 meses para normalizar los depósitos, pero como dice acá, dependiendo de la causa. Porque hemos dicho que la causa más importante en relación a la vitamina B12 y más frecuente es la anemia perniciosa. Entonces, si yo no puedo demostrar que hay un componente inmunológico, no puedo demostrar la presencia de una anemia perniciosa. Por lo tanto, prefiero darlo de por vida.
Bien, con eso hemos terminado la sesión. Tenemos 5 minutos para las preguntas que desean realizar y estamos a su disposición. ¿Cómo sé si hay preguntas? A ver, Escúcheme el audio usted. a ver, Jaime Luis, si me haces la pregunta, por favor. O me la escribes como quieras. No. ¿Qué pasó? Nadie dice nada. Deben de decir por el micrófono. ¿Alguien desea realizar alguna pregunta? A ver, Ilan, ¿cuál es tu pregunta? Con respecto a las infecciones que tienden a haber alteraciones con respecto al hierro, ¿esto me puede alterar los análisis para determinar el tipo de anemia por causa de insuficiencia de hierro o que no pueda notar correctamente? Por supuesto, porque hemos dicho que la segunda anemia en frecuencia en el mundo después de la anemia ferropénica es la anemia por inflamación o anemia del trastorno crónico, en donde ellos tienden a subir la ferritina, porque la ferritina es un reactante de fase aguda. Entonces, si tú tienes esa duda, ¿qué debes hacer? Estudiar la médula ósea. En la médula ósea, si hay un componente ferropénico, ¿qué no vas a encontrar? ¿Me puedes contestar? No vas a encontrar la hemosiderina, que es el depósito fijo de hierro. Y la ferritina la vas a encontrar alta, y ese es el componente por inflamación o por enfermedad crónica. Entonces tienes una anemia mixta. ¿Tengo que darle hierro? Sí, tengo que darle hierro. ¿Cuándo? Después de que he compensado el cuadro infeccioso o inflamatorio. Sí existe, como dijimos ayer, una doble anemia. En el caso de la anemia por enfermedad crónica unida a la anemia ferropénica. Y ahí sí la ferritina se eleva falsamente por el proceso inflamatorio. Ok, ahora, Germán, ¿cuál es tu pregunta? Buenas tardes. Con respecto al Buenas tratamiento de la anemia tardes. ferropénica, dijo que la vía de elección era la vía oral, salvo que Ajá. tenga imposibilidades y es la vía parenteral. ¿Cuáles son estas imposibilidades de la vía oral? Las imposibilidades de la vía oral sí las mencioné. A ver, no las repito. Cuando la persona no tiene duodeno, que es donde se absorbe el 80% del hierro. Segundo, cuando tiene colitis ulcerativa, porque el hierro oral desencadena más diarrea. Y tercero, cuando la persona tiene un rechazo al sulfato ferroso. Por ejemplo, la mujer, ¿no es cierto?, está embarazada y por el hecho de estar embarazada, ya con anemia, vomita porque está embarazada. Entonces no tolera el hierro vía oral. Entonces ahí podría echar mano de la vía parenteral, ¿no? ¿Ok? ¿Alguien más? Ani, ¿cuál pregunta? Sí, doctor. Respecto al diagnóstico de la anemia megaloblástica, ¿también se le podría pedir ácido metilmalónico y homocisteína o no es tan fijo a pedirle eso? Digamos que no es necesario, porque con los que yo les he dado es más que suficiente, porque si no se encarece todo. Y como nosotros trabajamos con poblaciones que son deprimidas y eso no lo cubre el SIS, tendría que hacerlo extra, ¿no? Entonces bastaría con el dosaje de vitamina B12 de ácido fólico y en caso de que la vitamina B12 me salga muy baja, pedirle los anticuerpos, que en el hospital, al menos donde yo trabajo, sí los hacen. Hacen los dos anticuerpos, contra células parietales y contra el factor intrínseco. Entonces puedo hacer de manera contundente el diagnóstico de una anemia perniciosa, por ejemplo, si está presente, ¿no?
Danixa, tu pregunta. Buenas tardes, doctor. Quería Buenas preguntarle, tardes. después de cuánto tiempo aproximadamente se ve que, o sea, se ve la anemia en lo que son los pacientes que se vuelven veganos. O sea, después de cuánto tiempo que se comienzan a ser veganos o vegetarianos, se ve esta anemia. ¿Te refieres a la deficiencia de B12? Sí, Nosotros tenemos en el organismo más o menos 5.000 microgramos de vitamina B12 y los requerimientos hemos dicho que van de 1 hasta 5 microgramos por día. O sea, el vegano para que manifieste o el vegetariano para que manifieste la anemia megaloblástica por deficiencia de B12 va a necesitar entre 3 a 5 años. Y esto va a ser lento, ¿no? Por lo tanto, no se va dando cuenta, pero, por ejemplo, una persona no ve a otra después de 3 años y le encuentra que ha bajado de peso y ella, como es la persona la que sufre el problema y lo se ve todos los días, no se da cuenta. Pero una persona que la ve después de tiempo sí se da cuenta. Entonces, más o menos son entre 3 a 5 años. ¿Ok? En cambio, para la deficiencia de ácido fólico son 3 a 5 meses. ¿Por qué? Porque los requerimientos son más altos, son 500 microgramos por día. ¿Alguien más? Ok, el doctor Carrasco no está presente. Ya. ¿Alguien más? Bueno, espero haber cumplido con sus expectativas. Gracias por su atención y por su tolerancia. A mí no me gustan este tipo de clases, pero no nos queda de otra y eso es por lo que estamos pasando. Así que cuídense, por favor. Usen su mascarilla. Gracias, Aya. Ya. Ok, buenas tardes y será hasta una nueva oportunidad. Buenas tardes.